Aquel perro no ladró, no atacó, no huyó, solo lloró frente a la puerta de un desconocido con una manta sucia en el hocico. Al soltarla en el suelo, todos quedaron paralizados. Era un bebé. Diminuto, pálido, inconsciente. Un suspiro débil era lo único que lo mantenía en este mundo. Pero el perro no se movía, solo miraba con esos ojos rotos. Nadie imaginaba que ese momento cambiaría para siempre la vida de un hombre, y también la de esa pequeña alma al borde de la muerte. El amanecer apenas comenzaba a pintar de naranja el horizonte cuando un silencio casi sagrado envolvía los campos del pequeño pueblo de San Remo. Allí, donde las casas eran escasas y las palabras aún más, vivía Carlos Ríos, un hombre de mediana edad con ojos que cargaban el peso de muchas ausencias, viudo, sin hijos, veterano de guerra, ahora mecánico retirado. Vivía en una casa sencilla de madera, con herramientas colgadas en cada rincón, recuerdos en las paredes, y una soledad que le hacía compañía desde hacía años. Aquella mañana, como cualquier otra, Carlos se preparaba un café fuerte, de esos que calientan el alma más que el cuerpo. Salió al porche, aspiró hondo y escuchó algo extraño, un llanto, no un llanto humano, ni tampoco de un animal común. Era un sonido que desgarraba, una súplica muda. Un gemido que venía de lo profundo del sufrimiento. Frunció el ceño. Dejó su taza en el barandal y bajó los 3 escalones de su porche. Caminó hasta el portón de hierro. Y lo vio, una perrita, delgada como una rama seca, cubierta de barro, con los ojos grandes, enrojecidos. Temblaba. Y lo más desconcertante, llevaba algo entre sus dientes, una manta vieja, andrajosa. Pesada y envuelta en ella, algo se movía. Carlos dio un paso más. El corazón comenzó a latirle con fuerza, como si su cuerpo supiera que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. La perrita se acercó lentamente, gimoteando. Dejó caer la manta frente a él, luego retrocedió, agachando la cabeza. Y fue entonces cuando Carlos vio la verdad. Susurró. Arrodillándose con el alma encogida, movió con cuidado la manta, y allí estaba, una bebé, pequeña, inmóvil, pálida, frágil como una flor aplastada por la tormenta. Tenía barro en la cara, la ropita rota, pero respiraba, muy despacio, casi imperceptible, pero respiraba. «Dios mío», exclamó Carlos, llevándose la mano a la boca. ¿Qué está pasando? Miró a la perrita. Ella lo observaba con esos ojos profundos, llenos de dolor, llenos de una urgencia que no conocía lenguaje, y fue ahí donde Carlos sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una llamada, una conexión invisible, un destino que, sin avisar, acababa de tocar su puerta. Carlos no lo dudó, recogió al bebé con cuidado, como si al tocarla pudiera romperse en 1000 pedazos. Sus manitas estaban frías, sus labios azulados, y aún así, había vida, fina, frágil. «Pero ahí resiste», murmuró, apretando los dientes mientras corría hacia su camioneta. «Solo un poco más». La perrita lo siguió, cojeando, exhausta. No se separó de su lado ni por un segundo. Carlos subió al vehículo y colocó a la bebé sobre una manta seca que guardaba detrás del asiento. Miró al animal. Dudó por un instante, pero algo en su interior le gritó: «Llévala contigo». Lo hizo. El camino hasta el hospital fue eterno. Los neumáticos golpeaban las piedras con violencia, mientras el motor rugía por la velocidad. Carlos tenía las manos apretadas al volante. No paraba de mirar el espejo retrovisor. La bebé no lloraba. No emitía un solo sonido. Y eso lo asustaba, más que cualquier llanto. «Aguanta, pequeña, por favor, aguanta». La perrita, en el asiento del copiloto, gemía suavemente. Sus ojos no se apartaban del bulto de mantas. Al llegar al hospital, Carlos saltó del auto y corrió hacia urgencias. «Necesito ayuda», gritó con la voz rota. «¿Un bebé?» «Está viva, pero muy mal». En cuestión de segundos, enfermeras y médicos rodearon la entrada. Tomaron a la bebé de sus brazos y desaparecieron detrás de las puertas. Carlos se quedó de pie jadeando, con las manos vacías, y la perrita a su lado. Jadeando también, una doctora se acercó. «¿Es su hija?» Carlos negó lentamente con la cabeza. «No, yo no sé quién es. Me la trajo esta perrita», señaló con la mirada. «La dejó en mi puerta. Estaba envuelta así». La doctora lo miró sorprendida.
Luego miró al animal, dice, ¿que de ella la rescató? Carlos asintió. Y no sé cómo, ni de dónde, ni por qué. La doctora suspiró. Impresionada. Vamos a hacer lo posible. Tiene hipotermia severa, pero hay una esperanza. Carlos sintió que su cuerpo, por fin, respiraba. Se dejó caer en una silla, y la perrita se recostó a sus pies. Como si supiera que, por ahora, había hecho su parte. Pasaron las horas. Carlos no se movió de la sala de espera, ni comió, ni habló. Solo miraba el suelo con los codos en las rodillas y las manos unidas, a su lado. La perrita no lo abandonó, aunque apenas podía sostenerse en pie, seguía junto a él. Los médicos y enfermeros pasaban, algunos la miraban con desconcierto, otros con ternura. ¿Quién eres?, le preguntó Carlos en voz baja, acariciándole suavemente la cabeza. ¿De dónde saliste, valiente? La perrita solo lo miró. Y fue en ese momento que Carlos notó algo. Sus ojos no eran normales, uno era marrón oscuro, el otro gris claro, casi plateado. No se veían enfermos, pero algo en esa mirada le provocó un escalofrío, como si no estuviera viendo a un animal, sino a alguien que había visto demasiado, que había perdido demasiado, y entonces lo notó. Tu cuello, el collar, estaba tan apretado que la piel se hundía en él, viejo, oxidado, incrustado, como si hubiese crecido junto con ella. Carlos tragó saliva. Intentó tocarlo, pero la perrita retrocedió con un pequeño gruñido de dolor. Tranquila. No quiero hacerte daño, susurró. Vamos a quitártelo, te lo prometo. En ese instante, la doctora regresó. Tenía la cara seria, pero serena. Sobrevivirá. Carlos se puso de pie de inmediato. ¿La bebé está bien? La doctora asintió lentamente. Todavía en estado crítico, pero responde. Tiene marcas en la piel, moretones antiguos y signos de desnutrición. No sabemos cuánto tiempo estuvo sola, ni cómo esa perrita logró mantenerla viva, pero su quedó en silencio. Luego añadió, lo que hizo ese animal no tiene explicación lógica. Carlos se sentó de nuevo, con los ojos húmedos. Tal vez no sea lógica, pero sí milagrosa. Pasaron los días. Carlos no se separó ni de la bebé ni de la perrita. Pidió permiso para visitarla todos los días, en cuidados intensivos, y mientras tanto, llevó a la perrita a una clínica veterinaria. El veterinario, al ver el collar, frunció el ceño. De esto no es un collar común. ¿Qué significa?, preguntó Carlos. El veterinario limpió con cuidado el metal oxidado, y entonces apareció algo, un nombre grabado, casi borrado. Lucía Y, una fecha, de hacía 5 años. ¿Lucía?, repitió Carlos en voz baja. El veterinario asintió. Este perro no es callejero, o al menos no lo fue siempre. Carlos sintió que algo se abría dentro de él, una historia, un pasado, un misterio, y supo con una certeza que le quemaba en el pecho. Tenía que descubrir la verdad. Carlos no pudo dormir esa noche. Se quedó mirando al techo con el corazón inquieto. La imagen de la bebé en esa camilla, conectada a tubos, y la mirada de la perrita, firme, protectora, herida, se repetía en su mente una y otra vez. Lucía, decía el collar, una palabra que parecía pesar toneladas. ¿Era ese su nombre? ¿O el de alguien más? A la mañana siguiente, Carlos volvió al hospital. La doctora lo recibió con una leve sonrisa. Había respirado por sí sola durante unos minutos. Eso es bueno, ¿verdad? Es un milagro. Carlos entró a la sala. La bebé seguía dormida, con la piel más rosada, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. La perrita, que ahora dormía junto a la puerta, levantó la cabeza apenas Carlos llegó. Sus orejas temblaron, y volvió a apoyar el hocico en el suelo, como si supiera que ahora podía descansar un poco más tarde en casa. Carlos se sentó frente a su computadora. Abrió los portales de noticias locales, buscó bebé desaparecida, Lucía, perro con collar, niña abandonada. Y entonces lo encontró. Una nota, antigua, de casi 4 años atrás. Joven madre desaparece con su hija de 1 año tras denunciar violencia doméstica. Se teme lo peor. Carlos leyó y releyó la noticia. La foto de la madre era borrosa, pero había algo inquietante. A su lado, en la imagen, estaba un perrito marrón, flaco, orejas caídas, y ese mismo collar oxidado en el cuello. ¿Eres tú?, susurró Carlos, ampliando la imagen. La nota decía que la mujer, llamada Lucía Rivera, había escapado con su hija, que entonces tenía apenas 14 meses.
Desde entonces, nadie las había vuelto a ver. Carlos se llevó las manos a la cabeza. La fecha del collar coincidía con el año de la desaparición. ¿La perrita había permanecido con la bebé durante años? ¿Sobrevivieron solas? ¿Dónde estaba la madre esa noche? Carlos volvió al hospital con el corazón en un puño. Le mostró la noticia a la doctora. Ella leyó en silencio y luego miró al bebé. La edad encaja. El tiempo también. ¿Podría ser ella? Tendremos que hacer pruebas. Pero si es así, Carlos miró a la perrita, que descansaba a sus pies, y entonces lo entendió. No, era una casualidad. Ese animal no había encontrado a la niña por accidente, la había cuidado, protegido, conducido hacia alguien que pudiera ayudar, había caminado kilómetros, posiblemente días, con un solo propósito: salvarla. Las pruebas de Ann confirmaron lo que todos ya comenzaban a sospechar. La bebé era la hija de Lucía Rivera. La niña, ahora de unos 4 años, había sobrevivido quién sabe cómo. En circunstancias imposibles de imaginar, los médicos estaban atónitos. La policía reabrió el caso, y la noticia comenzó a difundirse por los medios locales, pero había una pregunta que nadie podía responder: ¿qué pasó con Lucía? Carlos pasaba más tiempo que nunca en el hospital. La niña, aún sin hablar, comenzaba a mover los ojos, parecía entender, y cuando veía a la perrita, extendía la mano, con lentitud, como si buscara una parte de su mundo perdido. La perrita, por su parte, permanecía siempre cerca, al pie de la cama. Nunca ladraba, nunca se dormía del todo, solo observaba, y una tarde sucedió algo extraño, mientras Carlos estaba con la niña. La perrita se levantó repentinamente, olisqueó el aire, gruñó bajito y comenzó a caminar hacia la salida de la sala, arrastrando las patas con dificultad. Carlos la siguió. La perrita salió del hospital, cruzó la calle y se detuvo frente a un callejón angosto, y allí, entre los arbustos, se sentó, temblando. Mirando al fondo, Carlos, con el corazón acelerado, entró al callejón. Al avanzar, encontró una tela rasgada, una vieja mochila, y luego, medio cubierta de hojas y tierra, un cuerpo. Oh, lo que quedaba de uno. La policía llegó de inmediato. Las pruebas no tardaron en confirmar lo que Carlos temía. Era Lucía Rivera. Los forenses estimaron que llevaba muerta al menos 3 años. Posiblemente cayó enferma o fue víctima de una agresión, pero lo más impactante no era eso, era que, junto a ella, entre huesos y pertenencias rotas, había señales claras de que alguien había estado durmiendo allí mucho tiempo después. Un nido, restos de comida, un espacio, como si alguien hubiera seguido regresando, como si alguien se negara a marcharse. Carlos no pudo contener las lágrimas. Miró a la perrita, que ahora se acostaba en silencio frente al lugar donde yacía su antigua dueña. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de duelo. «Nunca te fuiste de su lado», susurró Carlos, arrodillándose junto a ella, ni siquiera después de su muerte. Y en ese momento lo entendió todo. Durante 3 años, esa perrita cuidó sola de una niña pequeña. Durmieron bajo puentes, buscaron comida entre la basura, evitaron humanos, autos, tormentas, y al final, cuando la niña ya no podía más, ella tomó la decisión más difícil: llevarla a alguien, a un humano. Y el destino eligió a Carlos. Pasaron las semanas, y contra todo pronóstico, la bebé, a quien ahora los médicos llamaban simplemente Esperanza, comenzó a mejorar. Su color volvió, sus ojos brillaban, y un día, sin que nadie lo esperara, extendió los brazos hacia Carlos. Fue un gesto simple, pero para él significó el universo. La tomó en brazos con cuidado. Ella se aferró a su camisa, apoyó la cabeza en su pecho y se quedó dormida. Él no dijo nada, solo cerró los ojos y sintió, por primera vez en años, que el silencio que lo rodeaba ya no era soledad. La perrita, a quien el veterinario ya había tratado y liberado del cruel collar, también comenzó a cambiar. Ya no temblaba al caminar, ya no huía cuando alguien se le acercaba, y cuando estaba junto a la niña, su cola se movía lentamente, como si dentro de sí aún quedara espacio para la alegría. Carlos decidió adoptarla oficialmente. «¿Necesitas un nombre, no crees?», le dijo una noche mientras la acariciaba. «Aunque tú ya tenías uno». Miró el viejo collar colgado en la pared, ahora limpio, enmarcado. «Lucía, ella te dio su nombre, así que, si me lo permites, seguirás llevándolo». La perrita lo miró, movió las orejas.
y apoyó su cabeza en sus rodillas. Carlos sonrió. Lucía había vuelto a casa. De otra forma, de otro modo. Pero había vuelto días después. Una trabajadora social visitó a Carlos. La niña no tiene ningún familiar directo registrado. Y después de todo lo que ha pasado, está claro que necesita estabilidad y amor. Carlos guardó silencio. La niña jugaba en el suelo, descalza, empujando un cochecito de juguete. La perrita, echada junto a ella, no dejaba de observarla. ¿Usted estaría dispuesto a?, preguntó la mujer. Dudando, Carlos la interrumpió con una leve sonrisa. No hace falta que lo diga. Yo ya tomé la decisión desde el primer momento en que la vi. Levantó la vista, y con voz firme, aunque suave, dijo: ella ya es mi hija. Un año después, la casa de Carlos ya no era silenciosa, ni solitaria. Ahora sonaban risas, pasos pequeños corriendo de un lado a otro, ladridos juguetones, canciones infantiles en la radio de Esperanza. Con su cabello corto y ojos enormes, corría descalza por el jardín, mientras Lucía, la perrita, la seguía de cerca, moviendo la cola con una energía nueva. Rejuvenecida por el amor, Carlos, desde el porche, los miraba con una taza en la mano, pero esta vez no de café, sino de chocolate caliente que él mismo aprendió a preparar porque a ella le gusta con muchas nubes de azúcar. Sonrió, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque había aprendido a hacerle espacio a la alegría. En el pueblo todos conocían ya la historia. El milagro de San Remo, decían los periódicos, la niña que fue salvada por un perro, el hombre solitario que abrió su puerta y su corazón. Pero lo que nadie sabía, lo que nunca salió en los titulares, era lo más importante: que ese encuentro no fue un accidente, que Lucía, la perrita, cargó con el peso de dos almas perdidas, y las llevó, con sus patas heridas y su fe silenciosa, hasta el único lugar donde podían sanar. Una tarde, Esperanza se acercó a Carlos con su voz ya más firme, pero suave: papá, Lucía es un ángel. Carlos la miró y bajó la cabeza para que sus ojos quedaran al nivel de los de ella. No lo sé, pequeña, dijo, acariciándole el cabello, pero si no lo es, entonces debe ser lo más cerca que un ángel puede llegar a ser. Esperanza abrazó a su perrita, que lamió su mejilla y se acostó a sus pies. Carlos los observó, con una lágrima escapándosele sin permiso, pero no de tristeza, sino de algo más profundo, de ese tipo de paz que llega solo cuando sabes que, al final del camino, hiciste lo correcto. Y así, en una casa humilde, en un rincón olvidado del mundo, tres almas rotas se encontraron, y se convirtieron, sin buscarlo, en una familia. Porque a veces, la vida no se trata de buscar respuestas, sino de abrir la puerta cuando un perro valiente te llora al otro lado, pidiéndote que confíes una vez más. Fin. A veces los héroes no llevan capa, a veces ladran y caminan heridos, cargando la vida de otro con el alma. Lucía no solo salvó a una niña, nos recordó a todos que el amor verdadero no tiene raza ni especie, solo actos. Y cuando el dolor es grande, cuando el mundo te cierra las puertas, aún puede aparecer un extraño que, sin saberlo, se convierte en hogar. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias que celebran la lealtad, la esperanza y los milagros que a veces llegan en cuatro patas. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, siempre hay una luz, incluso en los caminos más oscuros.